queridísimos hermanos, hermanas, gente de YouTube, a esta nueva entrega de esta saga de videos que tratan el tema de la iglesia. Gracias a todos por estar mirándolo, suscríbanse, den like, que eso ayuda mucho al canal para poder potenciar un poquito más el mismo. En este tercer video de las actividades de la iglesia, un nuevo video del canal, vamos a tratar varios temas que son importantísimos como los anteriores lo fueron. Esperemos que les guste, ojalá que podamos crecer con lo mismo y sigamos adelante en la enseñanza y crecimiento espiritual que Dios quiere para con nosotros. Actividades de la iglesia es el primer punto. ¿Qué se pueden hacer en la iglesia cuando nosotros vamos? Miren lo que dice en Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo, no dejar pasar el tiempo sin hacer actividades. Hablando entre vosotros con salmos, hablemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Parte fundamental de un cristiano es siempre estar agradecido, alabando al Señor y cantando. Y cuando nos reunimos como una iglesia, qué cosa más linda que estar cantándole al Señor, con himnos, con cánticos, con salmos, aprendiendo, leyendo. Eso es parte de las actividades que uno va a la iglesia. Así que si vamos y ve a la gente cantando y orando, le está cantando a Dios, a su Creador, y habernos regalado una eternidad en el paraíso. Por lo tanto, le cantamos, ¿por qué no? Le alabamos y nos gozamos con eso. ¿Estén alguno entre vosotros afligidos? Si estamos los cristianos afligidos, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si bien es importante que las personas que están con alguna dolencia física vayan al médico, vayan al doctor, también es importante no dejar de lado lo que la Escritura nos dice. ¿Por qué no ir a la iglesia y pedirle a los ancianos de la misma que hagan oraciones por él? No solo los ancianos, sino también la iglesia misma. Los motivos de oración. Cuando nosotros les pedimos o damos los motivos de oración en la iglesia para que la iglesia ore por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, por nuestros problemas, es parte de las actividades de la iglesia. Si alguno está afligido, hay que hacer oraciones. Y al igual que vamos al médico a buscar una sanación física o científica, también tenemos la sanación espiritual y de Dios, que dio la vida, también puede sanar las enfermedades. Así que, queridísimos hermanos, también esto es parte de la actividad. El pedir oración por nuestras dolencias para que puedan ser sanadas por nuestro gran Señor y Salvador. Manténgase firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, hermanos, es importante no dejar de congregarnos a la iglesia. No es cuestión de decir, hoy no voy, mañana no voy, pasado no voy, y hacer como costumbre de ir a la iglesia, no ir a la iglesia, y uno se va apagando en el amor espiritual, que es tan importante tenerlo. Si usted, hermano o hermana, está yendo a la iglesia, no deje de congregarse. Si tiene algún problema en la congregación, si se siente incómodo, molesto, si ve ahí algo que está mal, hable con los ancianos y hable con los demás hermanos de que se sienten de una determinada forma para tratar de solucionar el problema. No hay que dejar de congregarnos. Tratemos de mantenernos juntos, porque porque la iglesia es una gran familia espiritual a la cual tenemos que estar unidos, alegrándonos cuando están alegres, apoyándonos cuando estamos angustiados. Por lo tanto, el dejar de congregarse no corresponde para un cristiano. El ir a la iglesia es parte de un deber de amor para con el prójimo y para con nosotros mismos, para así como acaba de decir en la anterior diapositiva. Si está enfermo, bueno, si vamos a la iglesia y mantenemos esa comunidad con Dios y con los hermanos, nos va a hacer sentir bien y mejorar de nuestras dolencias. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que la iglesia, en esencia, es el cuerpo que venimos diciendo ya en las anteriores diapositivas. Y bueno, no hay una preeminencia de una persona sobre las demás, sino que entre todos, entre el cuerpo, capaz que un hermano entiende más el dolor de otro hermano, capaz que un hermano entiende más la alegría de otro. Si bien todos tenemos que gozarnos y todos tenemos que apoyar a las personas que están tristes, capaz que ya
alguien en su vivencia y en su experiencia de vida que tiene más sabiduría y experiencia que cualquier otro. Por lo tanto, en ese cuerpo de Cristo no hay que, por vergüenza, acercarse a un hermano y ayudarlo, y no hay por vergüenza ir a un hermano y preguntarle cosas, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otra vez lo del canto, que está dentro y presente en las reuniones de la iglesia. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Le decimos, hermano, yo subí un video hace poquito donde se veía la iglesia de Barros Blancos cantando. Bueno, en este momento lo estaré poniendo para que vean cómo esos hermanos cantan y alaban a Dios. Así tendría que ser. Si bien a veces no tenemos las mejores voces, pero las voces del corazón que van, son esos inciensos, es ese humo que sube de la tierra al cielo y que es tan grato para Dios. Ahí tenemos hermanos que son espectaculares, gente de todas las edades, gente con varias dificultades, que hacen de lado esas dificultades y esos problemas para alabar al Señor en agradecimiento porque Él nos dio la vida eterna y nos hizo hacer herederos del reino de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que el amor tiene que sobreabundar. Tenemos que tener ciencia y tener conocimiento. No es que solo vamos a cantar, a orar y a pedir oraciones, sino también a crecer en conocimiento, a crecer en toda ciencia para poder ir avanzando en esta espiritualidad que Dios quiere para con nosotros. El ir a la iglesia, en esencia, es seguir aprendiendo y seguir creciendo como seres espirituales, como seres cristianos que somos. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La regla de oro de la humildad en la iglesia tiene que estar así como enmarcada como principal. Nadie es más que nadie, nadie sabe más que otro, sino que entre todos vamos a ir aprendiendo en esa unidad, en ese cuerpo que Cristo establece para cada uno de nosotros. Todos los miembros de la iglesia son importantes, todos los miembros de la iglesia pueden ayudar a cada uno a poder seguir adelante, y cada uno de los miembros que se sienta débil, todos los demás tienen la obligación de ayudarlo y levantarlo, la obligación de amor, porque si vemos a un hermano caído, tenemos que compugirnos en el amor a tratar de ayudar a ese hermano caído. Y nada de las actividades de la iglesia que vayamos a hacer sea por vanidad. Sabemos que todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador, pero en la iglesia no, dejarla de lado la vanidad y en la forma de actuar del cristiano, sino por amor, por ese sentimiento, porque Dios resiste al soberbio y enaltece al humilde. Esa es la esencia. Cuando vayas a hacer algo, hazlo con humildad, que Dios lo ve y te van a saltar. No lo hagas porque querés que te vean, no lo hagas porque querés vanagloriarte, porque nos negamos a nosotros mismos, nos llevamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Todo sea para alabar a Dios en nuestras acciones y que Cristo vea que nuestro actuar es como Él quiere. Y estoy segurísimo que cada vez que nosotros actuamos de la forma correcta vamos a tener enormes recompensas. No porque la queremos buscar por nuestra vanidad, sino por la recompensa que Dios da a sus hijos, como el Padre premia a los hijos cuando actúan correctamente. Así que, hermanos, siempre teniendo esta premisa entre nosotros. Teniendo en cuenta esas varias actividades, cantar, la de orar y la de aprender y hacerlo todo sin vanidad, bueno, acá empezamos con algunos puntos difíciles de entender para algunas personas, pero que en la Biblia están establecidas como mandamiento de Dios. Y con toda esa humildad, sin hacer nada por provecho propio, sigamos adelante en esta enseñanza de estas diapositivas. Acá el tema que voy a tocar es el atavio de la mujer en la iglesia. Es un tema que está expuesto en la Biblia y que a algunos le puede rechinar. Esperemos que con toda humildad podamos expresar lo que la Biblia dice y podamos entender lo que la palabra nos enseña. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos,
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Este punto lo que trata de explicarnos es que no puede haber una mujer llevando adelante la congregación de la iglesia. Hay iglesias donde existen sí pastoras, buscas en YouTube pastoras mujeres y vas a ver que le están predicando en la iglesia a todo el mundo. En Corintios está establecido que el atavio de la mujer tiene que ser de esta forma. En sujeción, estas son características que demuestran cuál es la iglesia correcta y cuál no es la iglesia correcta. Si una iglesia o los que llevan adelante la iglesia se avergüenzan de lo que dice la palabra, entonces omiten esto y dicen que está incorrecto, que eso era en otro tiempo, que no se aplica en estos tiempos modernos, porque esto es una cuestión machista. Podemos decir tantas cosas, pero la palabra es dura y Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y estas palabras fueron escritas para que nosotros tengamos el reflejo de cómo tiene que ser la iglesia. Siendo mujer, no quiere decir que no pueda tener ninguna actividad en la iglesia. Ya vimos que sí, pueden haber ancianas, que pueden haber diaconisas, y han ejercido en la Biblia montones de actividades que han sido realmente ejemplos. María, por ejemplo, al aceptar su posición en la historia sagrada de la Biblia como la madre de Jesús, la que portó a Jesús en carne para darlo a luz, por ejemplo, las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres y llevaron el mensaje a los apóstoles, y montones de mujeres sean muy importante en la iglesia. Pero en el punto de la predicación, Dios estableció de esta forma que dice acá: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, el mismo que acaba de decir recién, sino que están en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Esto está en Timoteo capítulo 2, palabra de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nuevamente el tema de la predicación de la mujer o del dominio de enseñar hacia los hombres. Y esto no es una cuestión de machismo ni nada del estilo, porque en la Biblia está lejos el sentimiento machista, sino que simplemente son doctrinas cristianas a las cuales hay que respetar y seguir adelante, porque de machismo la Biblia está recontra lejos. Y también hay actividades, el rol de la anciana, enseñando a las más jóvenes, el rol de la anciana aconsejándolas en el andar de la vida. Recuerden esto que dice: nunca olviden, el primer hombre que defendió a la mujer de toda violencia física, social y religiosa fue Jesús. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a una persona que había adulterado y los fariseos le decían: la ley nos manda a apedrear? ¿Y qué le dijo Jesús? El que entre vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se fueron uno a uno, la iban a apedrear y él la defendió. De Jesús y de Dios, el tema del machismo está totalmente afuera. Por ejemplo, en la actualidad están, por ejemplo, las actividades de reuniones de mujeres en la propia iglesia. Ahora, por ejemplo, hay un retiro femenino que se está publicitando, que se llama Esperanza. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Eso está en Hebreos 6:19. El 17 y el 18 de septiembre, en un lugar que les voy a indicar ahora, que se llama IVA, se pueden anotar las mujeres para hacer un retiro espiritual, solo mujeres, donde va a exponer una invitada que se llama Karina Lely de Beitze, y el costo de la inscripción, porque es una jornada donde está todo incluido, es de 1.800 pesos. Van de mañana y se van al otro día de tarde, pasan la noche ahí. Aproximadamente unas 250 mujeres cristianas se van a juntar para crecer espiritualmente entre ellas. La que va a poner va a ser una mujer, entonces va a ser un lugar lindo, entonces va a ser un retiro espiritual que también le da su lugar a la mujer dentro de la iglesia. La que va a exponer va a ser Karina Lely de Beitze, como recién indicamos. Está su Facebook, si quieren poder agregarla como amiga. El lugar donde va a ser el retiro espiritual es este, que se encuentra en el kilómetro 23600 en Colonia Nicolit, departamento Canelones, Uruguay. Por inscripciones tienen que llamar al número 096-102-668 y comunicarse con Valeria, que las va a inscribir para ese lugar, para confirmar. Recuerden que la inscripción
se requieren 2 pagos. El primero de ellos es hasta el 30 de julio de 1.000 pesos y el segundo hasta el 30 de agosto de este mismo año. Así que, gente, les recomiendo llamar por teléfono e inscribirse. Hasta 250 mujeres reunidas para un crecimiento espiritual. En donde dijimos, en el kilómetro 23.600 de Colonia Nicolich, por la ruta interbalnearia. Acá le pongo un mapa. Acá ven que está la ciudad de Pando. La ciudad de Pando está acá. El retiro va a ser en este lugar que se llama Iba. Acá está, por ejemplo, la ruta 8, acá está el aeropuerto internacional de Carrasco y acá está Ciudad de la Costa, bien cerquita de Montevideo. Otra característica del atavio de la mujer en la iglesia es: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Esto quiere decir que si el hombre, cuando va a la iglesia o está orando, tiene un gorro puesto, o como las tradiciones de los judíos que tenían una equipa, un gorrito acá en la cabecita, bueno, está ofendiendo a la cabeza, que es Cristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Al revés, la mujer necesita cubrirse de su cabello, su cabeza. Es al revés que el hombre no puede cubrirse, la mujer sí tiene que cubrirse. Es otra de las características que dice la Biblia de la mujer. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Esto viene de la tradición del propio Génesis. Recordemos que primero fue creado Adán y después la mujer. Son cuestiones que están escritas en la Biblia, que están establecidas en la Biblia y son cosas que Dios nos ordenó. Está en 1 de Corintios capítulo 11, no lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo la palabra de Dios. Ver a una mujer cubrirse también está haciendo ese sacrificio a Dios. Dejar que el hombre hable en la iglesia y cubrirse en sujeción y en silencio en la congregación en ese momento, demuestra una gran espiritualidad de la persona, que se deja de lado su yo para seguir adelante lo que Dios dice. Son órdenes directas de Dios a cumplir, en este caso por la mujer. Si la mujer lo cumple, bienvenido sea y seguro que estará haciendo grandes premios en el cielo. Si no no los cumple, tampoco perderá de ir al cielo, porque Jesús murió por todos, seamos como seamos, y por todos nuestros errores y pecados. ¿Es un elemento que distingue a una mujer espiritualmente? Sí. ¿Es un elemento que le saca a la mujer su salvación? No. Es algo que queda en el foro interno de cada uno y cada uno decide, o cada una decide si lo hace o no lo hace. Una iglesia no puede obligar a nadie a hacer lo que la Biblia dice, sino que simplemente decirlo cómo es que tiene que actuar, y bueno, y cada uno actúa si lo desea de corazón o no. Es así, es como funciona. No avergonzándonos, sí predicándolo y sí diciéndolo. Si lo hacemos, bien, esa persona va a tener grandes tesoros. Si no lo hace, bien por ella. Bueno, tendrá tesoros por otro lado. Es algo personal de entre Dios y la mujer, como también entre Dios y el hombre. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, aquello que les mencioné recién. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, que acá no se trata de machismo ni superioridad de uno y otro, son señales que hace el cristiano y la cristiana en la tierra. Todos somos iguales, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseñó que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Acá Pablo dice, bueno, si alguien quiere discutir lo que acabo de decir, bueno, nosotros no vamos a contender, no vamos a pelear ni discutir. La iglesia de Dios no tiene esa práctica. Al contrario, lo que hace la iglesia de Dios es obedecer la palabra de Dios. Sencillo. Es un tema delicado, es un tema que algunas iglesias te pueden decir, bueno, ahora no se hace, eso era para aquellos tiempos. En aquellos tiempos sí, las mujeres hablaban demasiado en la iglesia, entonces se las mandaba a callar, y ahora no. En aquellos tiempos había que ponerse ese velo, eso ya pasó de moda. En la Biblia en ninguna parte dice que eso pasó de moda. Está establecido como forma de deber cristiano o cristiana
Y bueno, para mí no ha cambiado. Depende de cada uno si quiere aceptar o no esa señal, si quiere dar otro tesorito más en el cielo o no, sin juzgar, porque no hay que juzgar. Y sinceramente, queridísimos hermanos, yo voy a la iglesia a la cual pertenezco porque respetan esto. No es que todas lo hagan, pero algunas sí lo hacen. Y para mí es una señal de que, se está predicando la Biblia tal cual es y no se avergüenzan, ni le quitan cosas, ni le agregan, ni quieren adornar la Biblia para agradar al hombre, sino que obedecen la Biblia tal cual es, con respeto y amor entre todos, para seguir adelante. Para mí sí fue una señal importantísima, la señal del velo, la señal de la sujeción de la mujer y del amor de la mujer hacia todos. Para mí fue fundamental en la elección de la iglesia a la cual yo pertenezco. Miren lo que dice acá, lo saqué de una página web, se llama Mundo Bíblico, el estudio de su palabra.com. De ahí lo saqué, no sé a qué iglesia es esto. Y dice así: el uso del velo en la actualidad es muy discutido. Unas iglesias afirman que las mujeres cristianas deben usarlo siempre y solo quitárselo cuando duermen o se bañan. Otras opinan que solo deben usarse durante el culto. Otros dicen que ya no es necesario, que solo era algo que usaban las mujeres del Medio Oriente y que las occidentales no deben usarlo ya, que no es parte de su cultura y que para eso tienen el cabello largo, el cual es dado en lugar de velo. Entrar en una discusión en cuanto a que si debe usarse o no el velo no tiene sentido, ya que durante años los teólogos no se han puesto de acuerdo, pero lo que sí podemos rescatar de esta enseñanza es que el hombre, que es la cabeza de la mujer, debe saber amarla como Cristo ha amado a la iglesia, y que la mujer debe aprender a vivir en sujeción a su esposo, vistiendo con todo decoro, no como las mujeres indecentes de nuestros tiempos, sino como aquellas que profesan piedad. Es un tema delicado, es un tema que genera controversia, pero es un tema real que está en la Biblia y no podemos omitir el hablar de él. Es un tema que en lo particular, como manifesté, a mí me indicó cuál era la iglesia correcta, que no trata de convencer al hombre arreglando la Biblia para conformar al hombre, sino diciendo las cosas como es. Así el verdadero cristiano asume las cosas como son. Reitero, no es algo que haga hacer perder a la cristiana, a la hermana cristiana, su salvación. ¿Es menos cristiana una cristiana por no hacer o hacer esto? No lo es. Dios amó a todo el mundo, por lo cual Él derramó su sangre por todos nosotros. Así que cada uno actúa como quiere. Lo que está escrito, y bueno, cada uno analice en el corazón cómo tiene que actuar. Y aquellas personas que lo hacen, la verdad, entiendo que están haciendo una manifestación valiente y la verdad osada y que realmente corajuda en este mundo en el cual vivimos. Una señal de autoridad para Dios y una señal que demuestra su fortaleza, de alguna forma su crecimiento espiritual. Así que es un tema que tenía que tocarlo y lo he tocado. Esperemos que nadie se ofenda y que aprendamos todos y respetemos todos tal cual las cosas son. Dentro de las actividades de la iglesia, como venimos desarrollando, está la cena. ¿Qué es la cena? Bueno, la cena es una directiva directa también de Jesús en cuanto al tiempo que nosotros estamos acá en la tierra hasta que Él venga. Es una orden directa en la cual nos estableció que nosotros partiéramos el pan y tomáramos la sangre en memoria de. Son símbolos que representan el pan, el cuerpo destrozado en la cruz y molido por nuestros pecados, y el vino, que simboliza la sangre derramada para limpiarnos de esos pecados. Él lo pidió en el último día antes de que fuera entregado para ser escarnecido acá en la tierra, para que nosotros lo recordemos siempre. Está en los evangelios y también está en los hechos y en los libros de los apóstoles. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba
de la copa. Es un tema delicado, es un tema fuerte, es un mandamiento directo de Jesús para que si vamos a la iglesia, eso también es una parte esencial de la actividad de la iglesia, como cantar, como orar, aprender espiritualmente. También hay una actividad material que tenemos que hacerla, que es hacer la cena del Señor, comer el pan, dar gracias a Dios por estar reunido entre hermanos y recordar entre hermanos el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por nosotros, y comer del pan. También dar gracias a Dios porque la sangre de Jesucristo fue derramada para perdón de pecados, y hacemos eso en memoria de Él, y tomamos un sorbo de vino entre todos los hermanos recordando eso como Él nos pidió hasta que Él venga. Esto de que hasta que Él venga, en algún video vamos a explicarlo. Hay promesas, hay profecías de que Él va a volver a la tierra, no se quedó en ese 2000 años atrás y dejó que nosotros siguiéramos creciendo espiritualmente. También hay un límite donde Él nos prometió que Él va a venir y va a arrebatarnos a nosotros los cristianos, pero vamos a ir aprendiendo de a poquito, como siempre digo. La cena es obligación. ¿Quién hace la cena? Bueno, aquellos que nacieron de nuevo. Se entiende, le dijo Jesús a Nicodemo, que no naciere de nuevo no podrá ir al cielo. Y como nacemos, ¿se acuerdan aquello del arrepentimiento? El de haberle pedido a Dios perdón por nuestros pecados y el haber mencionado el sacrificio de Jesús en la cruz, que esa sangre nos limpia y con eso nos transforma, nos hace nacer de nuevo. Como gesto emblemático, en esencia, uno después que nace de nuevo va y se bautiza como testimonio al mundo. Ahí cuando somos miembros plenos de la iglesia se entiende que podemos hacer la cena. Para hacer la cena, si no hay requisitos establecidos en la Biblia. Lo que sí se entiende es que estás entregado a esa nueva vida, que te arrepentiste, que reconociste ese sacrificio que Jesús hizo, lo tomás a Él como el Salvador y como el guía espiritual de tu vida. En ese caso tenés la posibilidad de poder hacer la cena, arrimarte a una iglesia y decirle quiero hacer la cena. Bueno, te van a preguntar si te bautizaste, si no te bautizaste, si entendiste el mensaje de Jesús del arrepentimiento, nacer de nuevo. Bueno, ahí en la interacción con esa iglesia vos vas a poder llevar adelante la posibilidad de empezar a hacer la cena. Y una vez que lo hagas, en la cena, bueno, estás cumpliendo, sos miembro pleno del crecimiento de Jesús, generando más riquezas en ese cielo, más riquezas que son enormemente valoradas por Dios. Así que cuando vos vayas al cielo, esas recompensas las vas a tener, esa obediencia, esa recompensa, esa obediencia. Como hablamos recién del velo, también esta obediencia de la cena del Señor. En Hechos capítulo 20, que habla de cómo era que funcionaba la iglesia primitiva, dice: y el primer día de la semana, domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. En aquellos tiempos era el primer día de la semana, ¿no? Generalmente por eso a veces se parte el pan los domingos. La ofrenda es otra de las actividades que hace la iglesia, que es recaudar un cierto dinero para el mantenimiento de la misma. Es un tema también delicado, porque a veces se usa la ofrenda como para enriquecer a determinadas personas en las pseudos iglesias o pseudos pastores, empobreciendo a la grey, los cristianos, cuando en realidad vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En primer lugar, la ofrenda es como uno propuso en el corazón. ¿Es necesaria? ¿La iglesia la necesita? Sí. ¿Es bíblico? Sí. ¿Hay un monto determinado? No. Es como propusiste en tu corazón. Lo que des, lo das de corazón. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y el pan el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Esto qué quiere decir? También tenemos que dar, sí. De corazón, sí. ¿Y qué pasa cuando uno da? Multiplica el fruto que uno da. Esto es parte de lo que dice la Biblia. Así que si nosotros damos, vamos a recibir muchísimo más. Siempre darlo con humildad, no tocando a trompeta cada vez que damos. De corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es fundamental. Y cada vez que damos, no solo a la iglesia, sino también a los pobres, a los que necesitemos, vamos a recibir bendiciones por eso, vamos a tomar recompensas por esas acciones. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Acá está en parte la ofrenda y también la forma de ayudar a los hermanos y a la iglesia. Si una persona tiene dinero y ama más el dinero, yo voy a la iglesia pero no le voy a dar un peso porque se lo van a gastar en cosas. Hay cosas que son necesarias en la iglesia. O si ve a un hermano que está necesitando determinadas cosas y a la persona tiene la posibilidad de ayudar y es cristiano, tiene la obligación moral de hacerlo, porque Dios así nos pide que lo hagamos. El dador de forma alegre y no amar más el dinero que las obras para ayudar a las personas. Si tenemos la posibilidad de ayudar, se ayuda. Si uno no tiene, no tiene. Pero si tenés, bueno, estás doblemente obligado. Es como cuando vino el rico a Jesús y le dijo, yo he hecho todo, he honrado a mi padre, he honrado a mi madre, adoro a Dios. Jesús le dijo, pero te falta una cosa, ¿qué? Anda, vende todas las cosas que tiene y dáselo a los pobres. Entonces ahí ven, sígueme. Entonces el rico se entristeció, se dio media vuelta y se fue. Ya vamos a tocar el tema de las riquezas y del cristiano rico o del cristiano pobre. Acá concretamente lo que quiero decir es, no por ser rico vos vas a perder el cielo, porque si una persona que es rica se arrepintió de sus pecados y sigue a Jesús, bueno, al seguir a Jesús entiende que si tenés la posibilidad de ayudar, da. Si amás más la riqueza que a Dios, bueno, esa persona va a estar desviada, no el camino correcto del cristiano. Nosotros como cristianos, si tenemos la posibilidad de dar, damos. Y de corazón, como dije en la diapositiva anterior. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, y estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. En este capítulo 16 de Corintios dice que cada primer día de la semana, bueno, se apartaba algo de dinero de la iglesia, que iba a servir para qué. En aquel tiempo era para llevarlo a Jerusalén, que en aquellos tiempos en Jerusalén habían muchos cristianos que necesitaban económicamente su apoyo. Y la iglesia recibía el donativo no para esa iglesia, sino para dárselo a otra iglesia que necesitaba. Así que parte de los destinos de la ofrenda que va de la iglesia depende de Dios a dónde va a ir. Puede quedar en esa propia iglesia, ayudar a los hermanos de esa iglesia, o también ayudar a los hermanos de otra iglesia. Y vio que dijeron el primer día de la semana, como la cena, se hace la cena y se hace la ofrenda. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Acá lo acusaban de que Pablo se quedaba con la plata y no voy a dar la ofrenda porque Pablo se enriquece. Llegaron a acusar así a la situación. Miren lo que dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe haber el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos como vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Acá lo acusaban, se ve que la iglesia de Corintio, que tenía varios problemas, también dentro de las cosas que hablaban, decían que no le querían dar a Pablo el dinero, o dinero porque predicaba. Y bueno, Pablo dice, bueno, el que trabaja tiene derecho a recibir un salario, y el que predica también tiene derecho de vivir de lo que predica. Pero no hemos usado de este derecho. Sin embargo, aclara esa realidad, el que trabaja en lo espiritual también tiene derecho a recibir de lo material, así que la ofrenda también es parte del pago por ese crecimiento que el que está hablando necesita, o los que están hablando necesita. Pero Pablo en aquel tiempo no usó de ese derecho y se lo aclara a los corintios. Miren que tenemos derecho, pero ¿saben qué? Yo trabajo con mis propias manos y me gano el sustento de vida con mis propias manos, para no serlos cargosos a ustedes. Pero si hay alguno que quiere cobrar de la iglesia y trabajar de eso porque así Dios lo dispuso, no está mal, es correcto. Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es otra ordenanza también. También ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que os haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desenvanezca ante mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciara el Evangelio.
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. La buena voluntad, las acciones de corazones, recompensa tendré en el cielo. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Así que, estimadísimos hermanos, si hay una posibilidad de vivir del Evangelio, genial. Si no, bueno, hagan como Pablo. Habla del Evangelio, es un trabajo y es una ordenanza de Dios que él tiene derecho a recibir un dinero por lo que está haciendo. Miren lo que dice en Hechos 18. Pablo conoce a Priscila y Aquila en Corintio. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Ese señor que está ahí es Claudio César. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Así que acá está clarísimo que Pablo tenía un oficio. Predicaba el Evangelio, pero también tenía un oficio. Vivía de fabricar carpas. Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Así que, estimadísimos hermanos, acá vimos un acontecimiento que le pasó a Pablo, de que trabajaba, que predicaba, pero no insta que la donación, no insta que la ofrenda puede ser dirigida para eso, para ayudar a los pobres, para ayudar a los hermanos que están necesitados y también para ayudar a la persona que está llevando adelante el ministerio. La distribución. Bueno, vamos a terminar con esta en este punto porque no me quiero alargar mucho en este video del día de hoy, que ha sido tan interesante, ilustrativo y tan llamativo. Quiero mandarle un saludo al hermano Ian, que me aconsejó tomar con precaución lo que se está hablando en la diapositiva de hoy, porque puede generar molestias a algunos hermanos o hermanas. Dios quiera que podamos haber dicho las cosas como Dios quiere, sin tratar de ofender, simplemente manifestar lo que la Biblia dice y bueno, someternos a lo que Dios quiere para cada uno, para con cada uno de nosotros, y la forma en que cada uno de nosotros puede agradar al Señor. La distribución del dinero. Mire qué interesante esto, cómo se distribuía el dinero, la ofrenda en aquellos tiempos, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Muy bien, acá ¿qué quiere decir? Es decir, si bien la iglesia tiene dinero recaudado de los propios integrantes de la iglesia, también es obligatorio del cristiano el trabajar para ganarse su propio sustento. Es un punto importante. Los cristianos tienen que ser unas personas que busquen trabajo, desarrollen su potencial, ayudar a los demás, para poder también ganar su propio sustento y ayudar con su trabajo a aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, un cristiano no puede estar ocioso. El propio Pablo decía: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pácate, palo duro. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis por él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como a un hermano. Es decir, no es que la persona que no hace nada hay que ponerle la cruz y dejarlo de lado y ya no es más cristiano. No, para nada. Jesús murió en la cruz por él, al igual que por mí. Sino que es simplemente exhortarlo. Bueno, no estás haciendo nada, ¿qué estás esperando? ¿Recibir del dinero de la iglesia para vivir? ¿Qué estás esperando? Hay que hacer algo para que vos crezcas personalmente y puedas ayudar a los que necesitan, y a su vez no poner carga sobre la iglesia, sobre personas que realmente lo necesitan. Así que en esencia, bien hay que repartir la ofrenda. Bueno, los cristianos tenemos esa premisa de, bueno, hay que hacer cosas. Mire lo que dice en Timoteo capítulo 5: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Por lo tanto, el cristiano, si tiene familia, tiene que ayudar a la familia. Es decir, si hay viudas, si tiene hijos o nietos, y si son cristianos, bueno, hay una solidaridad económica familiar que nos obligan a los cristianos, que como deber cristiano tenemos que cumplir, ¿ok? Si ves que tu mamá o tu papá necesita un plato de comida, va a irle a servir un plato de comida. Si necesita ayuda en algo, va a ir a ayudar. La idea es solidarizarse unos y otros, estar siempre
pendiente de esa situación, es parte de la regla como cristiano. Y si vos como padre, como madre, ves que tu hijo necesita ayuda, vas y lo ayudás. Es una solidaridad familiar. Es un tema que se complementa en todo. No hay que estar ociosos, sino que estar ayudando unos a otros. Más el que en verdad es viuda y ha quedado sola, esperen en Dios, en diligencia, en súplicas y en oraciones noche y día. Ponerse, encaminarse con Dios las personas viudas. Pero las que se entregan a los placeres viendo, está muerto. Mandan también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que imagínense, si somos cristianos y no nos ayudamos entre familias, por más que la madre o el padre no sea cristiano, recuerda que uno de los fundamentales mandamientos con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Así que si uno es cristiano y no ayuda a su familia, está negando la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Acá estamos hablando de una lista en la cual la iglesia da económicamente un apoyo a esas personas. Y vieron, así que si tienen familia, que ayuden a la familia. Si sos ocioso, anda a trabajar. Y bueno, pero si hay alguna viuda realmente que lo necesita, pide a Dios, etcétera, etcétera, dice, sea puesta en la lista. Y miren los requisitos: no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Así que no es solo ya tengo 60, no, hay determinados requisitos, hay determinadas formas espirituales de las personas para estar en la lista, ¿vieron? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, así que si quedaste viudo, volvete a casar. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que la mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Así que había requisitos. Si bien la iglesia recibía donación y se daba parte de los principios cristianos de ayudar al prójimo y a los necesitados, bueno, a la iglesia también tiene determinado beneficio y determinada recaudación, tiene que ser dividida en determinada forma correcta. Con esta distribución, si bien la iglesia tiene determinadas obligaciones y Dios la va a encaminar a cumplir esas donaciones, como ayudar a los niños, darle de comer a los niños, darle a los necesitados, apoyarlos. Por eso una iglesia tiene que crecer. Cuanto más la iglesia crezca, más posibilidad podrá dar, como el canal. Si llegamos a crecer y si YouTube con determinado beneficio económico, lo que sea, va a ser muy bien distribuido si Dios quiere. Es lo que yo tengo pensado en el corazón. Ojalá que así se haga. Por eso necesito que se suscriban. Cuanto más gente se suscriba, mejor. Cuanto más compartan el mensaje también. No solo por un crecimiento espiritual de conocimiento entre todos, sino también del otro, del material. Y la forma que podríamos ayudarlo acá. Gracias por el video. Gracias por estar ahí. Ojalá que les sirva, ojalá que crezcamos entre todos en lo que se manifestó acá. Esperemos que nadie se ofenda. Ojalá que podamos entender cómo Dios quiere que nosotros actuemos, negándonos nuestras pretensiones, nuestras vanidades, nuestras opiniones y bueno, sometiéndonos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Los quiero, los amo, gracias por estar ahí, gracias por apoyar el video. Ojalá que podamos continuar y seguir aprendiendo. Vamos a seguir tocando temas interesantes para los próximos videos, como por ejemplo qué es lo que piensa un cristiano o debería de pensar un cristiano con la política, ¿no? La disciplina y el debido proceso, que es otro de los temas fundamentales de la iglesia, cuando hay hermanos o hermanas o uno se equivoca en la iglesia, cómo la iglesia tiene que actuar con ellos. Es muy importante ese tema también, porque ha habido grandes errores en cuanto a la organización de la iglesia y ha cometido grandes injusticias. Dios quiera que podamos continuar, seguir aprendiendo. Nos veremos en el próximo video si Dios quiere.